Un placer y un saludo especial para todas las personas que a partir de este momento se conectan para este Facebook Live eh, con los temas, como siempre, que consideramos importantes para el departamento. Esta tarde nos acompaña el presidente saliente de la Asamblea del Departamento, Alexander Serrato, quien a nombre del Partido Liberal estuvo al frente de la corporación en el último semestre, un semestre caracterizado como la mayor parte del año por las circunstancias que han acaecido alrededor de la pandemia. Uno podría pensar que en términos de acción política el año ha sido muy tranquilo porque la verdad todas las energías, toda la atención se ha concentrado en la atención de la pandemia, en la atención de la emergencia, y las discusiones desde diferentes orillas han quedado de alguna manera aplazadas. Esto no quiere decir que en el futuro no vaya a ser precisamente el tema político, la almendra del proceso a partir del año entrante, porque ya es dentro de un mes, y que nos deja en la línea de partida para las elecciones parlamentarias del año 2022. Eso promete ser una jornada bastante intensa de aquí para allá. Pero bueno, de la política no vamos a hablar de lo que ha significado el trabajo de la Asamblea, de la corporación, que es la otra parte del Ejecutivo Departamental, la otra mitad del Ejecutivo, la Junta Directiva del Gobierno Departamental, es la Asamblea del Departamento, ejerciendo el control político correspondiente, pero también teniendo la responsabilidad cada uno de los diputados de representar los intereses de quienes los eligieron y en el caso nuestro, pues que corresponde fundamentalmente a las provincias. Cada provincia tiene identificado su representante o el grupo de provincias y obviamente pues necesario tiene que responderse por esa circunstancia de representación como esencia de la democracia. Presidente, yo quisiera saludarlo y comencemos. ¿Usted ya dejó de ser presidente o va hasta el final de este mes? La Junta Directiva, la nueva mesa ya se posesionó, ¿cierto? Presidente, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Un saludo muy especial para su merced, para toda la gente del diario Boyacá. Saludo cordial a todas las personas que nos ven en este momento. Comenzar por agradecerte la oportunidad que nos das hoy de contarle o de continuar contándole al departamento de Boyacá lo que hemos podido hacer en la presidencia estos 6 meses y lo que ha sido la gestión también de la Asamblea un poco este año. Pues nosotros el 30 del pasado lunes culminamos las sesiones ordinarias y de acuerdo a nuestro reglamento, pues en la sesión ordinaria presentamos la renuncia al cargo de la presidenta, la mesa directiva, tanto presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, a partir del 31 de diciembre del año, y se elige la nueva mesa directiva con efectos fiscales a partir del 1 de enero del siguiente año, quienes acompañarán pues el proceso los siguientes 6 meses. Así estamos en este momento. Entonces, todavía nos queda obviamente este mes, hay que cumplir con nuestro deber. Ya el gobierno nos anunció 7 sesiones extraordinarias que nos quedan para revisar 4 proyectos que van a ser del 9 de diciembre al 15 de diciembre. Y el 15 de diciembre, en la clausura de las sesiones extraordinarias, me corresponde entregarle el informe oficial de la gestión tanto del semestre como presidente, como entregarle a las veedurías la gestión de la Asamblea Departamental durante todo el año 2020. Presidente, en realidad, digamos que les ha tocado trabajar en condiciones de excepción. Hacia marzo, o sea, ya estábamos en emergencia, dejó de ser presencial durante bastante tiempo las sesiones de la Asamblea, así como en el Congreso, así como en los consejos. Esto se ha interpretado de alguna manera como una especie de golpe de Estado disimulado, el hecho de que las corporaciones no puedan estar presentes en los recintos y hacer las discusiones como debe ser, face to face, cara a cara, y con público y con todas las características correspondientes. Un balance de lo que ha sido el año, de lo que fue la emergencia, de las cosas buenas
de las cosas malas, de las cosas regulares que sucedieron en este año, porque definitivamente, digo, de alguna manera se perdió para todo el mundo el año, hubo mucha expectativa, el tiempo se nos fue en meras expectativas, en meras especulaciones, en ensayar, en error, ensayo, error, ensayo, error. ¿Cómo analiza usted al final ya este año 2020, que para algunos afortunadamente ya está terminando? Pues Pedro, su Marcelo ha dicho, mire, el año realmente con el tema de la pandemia nos obliga a todos, un año pues primero muy difícil para todos los sectores económicos, para todos los sectores sociales y obviamente también para todo el sector político. Todos los dirigentes, desde, pues decirle, tanto gobernadores, alcaldes y quienes trabajamos en la parte, digamos, legislativa y de control político, consejos municipales, asambleas, el mismo Congreso, pues afectados, porque usted lo ha dicho, parte del enriquecimiento del debate muchas veces era esa presencia en todas las regiones del departamento, pero también el cara a cara, el poder enfrentar y debatir con argumentos y bajo las líneas de respeto todos los temas concernientes al año. Pero pues nos tocó rápidamente reinventarnos y adaptarnos. Y creo que la Asamblea pues en eso estuvo al nivel. Modificamos el reglamento interno que nos permitió comenzar las sesiones virtuales mientras exista el decreto de emergencia nacional, que hoy pues lo extendió hasta febrero del siguiente año, es decir, que se puede todavía, y lo viene haciendo la Asamblea, el trabajo virtual. El trabajo virtual, pues digamos que tiene tanto de largo como de ancho, porque aparentemente uno dice, no, al principio, por ejemplo, estamos en la cuarentena obligatoria, que estamos en la casa y que de pronto uno puede de alguna manera compartir más con la familia y con los hijos, pero realmente este trabajo y la adaptación al tema virtual originó que desde tempranas horas de la mañana hasta horas de la tarde, las mismas horas de almuerzo, se tuviera un trabajo permanente. El primer semestre, pues nosotros nos concentramos, toda la Asamblea, en el estudio del plan de desarrollo, que el plan de desarrollo, si uno lo verifica articulado con el plan, con el programa de gobierno que presentaba el gobernador Ramiro en la campaña, pues se modifica sustancialmente, porque esta pandemia hizo modificar y girar esas inversiones más hacia el sector social, y obviamente frenar algunas inversiones en temas de infraestructura que terminan redundando en competitividad y en la afectación económica que tuvo para los empresarios del departamento. Pero aún así la Asamblea tuvo más de 30, 60 horas de trabajo virtual estudiando el plan con cada secretario, con cada realizada, debatiendo con el gobernador, y bueno, logramos adaptarnos al momento, pensando en lo que, tratando de tomar las mejores decisiones y pidiéndole a Dios iluminación en eso, pensando en lo que podría llegar a ser esta pandemia. Inclusive hoy miramos y las cifras son graves, pero en su momento yo recuerdo que eso hablamos que el 50-60% de los boyacenses íbamos a estar infectados a diciembre, que estábamos hablando de 700.000 personas, 600.000 personas infectadas, entonces eso pues obviamente era una alarma supremamente grande y no era fácil tomar las decisiones, pero pues creo que se le brindó el respaldo necesario al gobernador. Acuérdense que él cerró las fronteras, empezaron todos los temas del toque de queda, los pico y cédula, bueno, absolutamente todas las medidas que no sabíamos si eran las más correctas, pero que con el corazón en la mano creíamos que era lo que se debía hacer en su momento para preservar la salud y la vida humana, y tratando y siendo conscientes y tratando de minimizar el efecto social y el efecto económico que iba a tener el departamento también. Y bueno, pasó este primer semestre donde básicamente hemos aprobado este plan de desarrollo y donde se tomaron medidas muy rápidas en el tema de salud. Boyacá pues es un ejemplo. En Boyacá, acuérdense, pero que nosotros no teníamos más de 60 camas UCI y hoy tenemos cerca de 210 camas, entonces nosotros subimos 3.5 veces, casi 4 veces el aumento de camas, que es una muy buena gestión para el departamento, aunque hay que decirlo que primero era que no teníamos nada, era huérfanos, pues nadie se imaginaba una situación de esta, y eso es uno de los grandes problemas que hemos identificado y que es el problema más grave, y es que para preservar la salud de los boyacenses necesitamos una red hospitalaria y un sector salud muy fortalecido, y no lo tenemos. Después, cuando ya empezó a llegar la SUSI y empezó a agrandar, pues venía el elemento esencial que son los héroes hoy.
no había los médicos, no habían las enfermeras, no había el personal capacitado y profesional para poder administrar todos estos recursos. Entonces, digamos que paso a paso se han venido resolviendo y hoy las cosas están mejor, pero obviamente la alerta sigue. Y empezamos un segundo semestre donde la asamblea pues se concentra en ese sentimiento de cómo cumplimos con nuestro deber de llegar a todos los rincones de Boyacá, de hacer esa presencia, de tener el diálogo permanente con las comunidades, de acercar a los mandatarios con el gobierno departamental y sobre todo ya en ese momento con un desempleo que el 22% y para los jóvenes en el 29%, ya en el departamento, con industria quebrada, con el comercio abatido, con los sectores que usted ya sabe que están muy golpeados, el turismo, el transporte, todos los sectores en crisis. Entonces ya la preocupación era cómo acercamos las comunidades a los mandatarios, pero a la vez cómo comenzamos a generar paralelamente las actividades que comiencen a reactivar económicamente y a superar esa crisis social del departamento. Entonces, era un conjunto de cosas y en eso se concentró la asamblea y fue cuando comenzamos las sesiones descentralizadas virtuales que logramos hacer este segundo semestre, que también fueron cerca de 180 horas de trabajo, donde logramos hablar con los 123 alcaldes de manera virtual y donde logramos que en promedio 13, 14 secretarios por instrucciones del señor gobernador se sentaran a escuchar juiciosamente a cada mandatario para conocer su plan de desarrollo local, para conocer los proyectos de impacto regional, para conocer el estado del COVID en el municipio, para mirar en qué se puede invertir rápidamente, porque algo que la Asamblea siempre ha defendido y mantengo la tesis tal vez por lo que yo vengo del sector privado y hoy estaba presidiendo la corporación, de que se necesitaba una inversión pública rápida y una alianza de lo público con lo privado para poder reactivar el sector económico. ¿Me está escuchando, Pedro? Aló, aló. ¿Aló? Bueno, entonces, Retomamos, Julito, sí, duró un minuto más o menos la interrupción. Bueno, íbamos hasta donde le escuché, pero me gustaría que señor. antes de avanzar en el tema de la crisis económica y de la crisis de los sectores, presidente, evaluáramos, digamos, desde el punto de vista de la Asamblea y en particular usted como presidente de la corporación, el tema del manejo del sector salud en términos económicos, de dotación de equipos, de contratación del personal especializado que se necesitaba, de atender las circunstancias. Es verdad que hemos tenido mucha suerte o efectivamente las medidas han funcionado y ha sido el gran éxito de que no se ha colapsado el sistema, de que no hemos copado la capacidad de las UCIs, de que las camas disponibles todavía están razonablemente dispuestas para la gente, de que no hemos entrado en una crisis definitiva. Pero también vale la pena mirar cuál es el criterio de ustedes como responsables del control político de lo que ha hecho el gobierno, de lo que hizo el secretario de Salud, como el primer alfil del señor gobernador para llevar a cabo el manejo de la pandemia. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? ¿Cómo queda la situación en este 2020? No, yo creo que, mire, pero acuérdense que también sumado a esto, en mayo tal vez, comenzaron los nuevos gerentes de los principales hospitales del departamento. Y los Se gerentes dio el llegaron en relevo, el momento claro. donde estaba la crisis más complicada en ese momento y se estaban tomando las medidas.
Pero nosotros como Asamblea sí hemos dado todo el respaldo a las acciones que adelantó el secretario Jairo Santoyo y el gobernador, por supuesto, y los gerentes con ese trabajo articulado y mancomunado, tanto tratando de gestionar y consiguiendo algún apoyo nacional en todo este tema, más en el tema de las UCI y de los elementos de bioseguridad y todo que garantizara también el cuidado de todo el personal de salud en el departamento, y creo que la adaptación fue rápida, pero nosotros encontramos algo que le cuento, y es que también nos parecía increíble cómo el sector de salud venía soportando. ¿Por qué? Porque la deuda que tienen las EPS con las ESES y con las IPS en el departamento de Boyacá está alrededor de 300.000 millones de pesos. Y en el momento de la pandemia, los hospitales dejaron de vender servicios también, porque la gente no iba a los hospitales pues a nada. La gente dice, yo no voy a un hospital porque psicológicamente estaba que me contagio. Me contagio. La gente, cuando no era COVID y que normalmente usted iba por otro tema al hospital, usted no volvió. Entonces los hospitales dejan de recibir ingresos. La deuda, 300.000 millones afectando el sector de la salud. Y por otro lado, los hospitales requerían aumentar sus inversiones para efectos de protocolo, gastos de personal, la adecuación de la infraestructura y de la adquisición de estas unidades UCI y de todo el tema que se necesitara para estar preparados para esta pandemia. Entonces realmente fue una situación muy compleja. Ahí es cuando la Asamblea Departamental interviene y realiza una de las sesiones en las cuales están todos los gerentes de los hospitales, de los hospitales, de las ESES, y traemos a la viceministra de Salud, y traemos a la superintendencia, y traemos a todo el mundo para que y principalmente pues a las IPS, para pedirle la rendición de cuentas de qué pasaba con los 300.000 millones. Y de esa sesión es que sale la primera ronda de conciliación, donde se lograron recuperar cerca de 60.000 millones de pesos para los hospitales, que en su momento le ayudaron muchísimo a apalancar la falta de ingresos y el aumento de las inversiones. Entonces, digamos que eso fue parte de la tarea que hizo la Asamblea. Obviamente, hoy continúan esas mesas, porque la deuda sigue alrededor de 250.000 millones de pesos, y no es fácil, digamos que entender ya los técnicos del sector de salud de conciliar esas cuentas, de hacer los trámites jurídicos y demás, pero sí hubo un gran compromiso de la superintendencia en apoyar esas rondas de conciliación, y se logró una recuperación. Ya hoy en día los hospitales, según el reporte que nosotros hemos venido, la que hemos tenido con los gerentes, el ingreso normal que traía un hospital el año pasado antes de pandemia, hoy el ingreso está alrededor del 80%, pero es que anteriormente llegaban a tener ingresos del 20%. Entonces estaba muy caído el ingreso, pero ya hoy nuevamente la gente, cumpliendo los protocolos y demás, volvió otra vez a tomar los servicios, y el tema ha venido mejorando. Como usted lo dice, pues hoy estamos en un índice de ocupación cercano al 65% de las camas UCI. No tenemos 210 camas, tal vez 206 camas que tenemos, pero todavía tenemos unas camas disponibles para el tema, y lo han venido trabajando de la mejor manera. Entonces nosotros como Asamblea, digamos que lo que encontramos en su momento, y me acuerdo que fue que cerraron la Julio Sandoval en Sogamoso, porque sí, no cumplía con una serie de requisitos. Eso fue lo que desató todo el tema, y cuando los llamamos a revisar el tema, pues nos dicen, no, pero esperen, porque es que a mí me debe 40.000 millones fulanito, y este me debe 10.000, y este 5.000. Pues claro, eso es como cualquier empresa normal que funciona. Usted le debe 300.000 millones al sector de la salud, pues usted está en riesgo. Y eso realmente fue lo que la Asamblea logró intervenir y logró gestionar para que se comenzara esa ronda de conciliación, se recogieran estos dineros de cartera ya que lograron conciliar y recoger, y ya hoy el sector salud pues está funcionando con la alerta como tal todos los días en cabeza del secretario, del gobernador y de todas las partes interesadas para tratar de mitigar al máximo los riesgos que todavía se están viviendo en esta pandemia. Pero mire usted, 60.000 millones equivalen a la quinta parte de los 300.000 millones de la deuda. Uno pensaría que de todas formas las EPS tuvieron un buen año en términos de que el flujo de recursos que se le asigna al sector, el gobierno no los suspendió y por el contrario los aumentó y los agilizó. Uno pensaría que... Y los servicios, si bien es cierto a las IPS los afectaron porque bajaron la demanda, las EPS pues a la larga terminaron totalizando seguramente en gran parte de estos 8 o 9 meses de pandemia, totalizando excedentes extraordinarios debido a que tampoco los usuarios demandaron muchos servicios de mediano y alto costo que pudieron habérselos ahorrado. Este dinero
se ha podido canalizar y se ha podido llevar a que haya conciliación de montos más importantes para recaudar más dinero. Seguramente no se van a recaudar los 300.000 millones de pesos porque las glosas y todas las trabas que se ponen, que uno no sabe si son reales o son tramposas, no van a permitir el recaudo de los 300.000 millones. Pero digamos que la tercera parte, las 2/3 partes se recuperara, serían 200.000 millones de pesos. Esa sería una buena cifra. ¿Cómo cerramos el año en esa relación económica, presidente? Sí, no, digamos que ahí obviamente los gerentes ahorita, finalizando el año, tendrán que entregarles a las juntas directivas en cabeza del gobernador cómo queda el estado de cartera de los hospitales, pero también cuáles son las estrategias que ellos han venido generando con sus equipos jurídicos para la recuperación de esas carteras. Aquí lo importante, como cualquier empresa, Pedro, es que los servicios que se están prestando no vuelvan a permitir que esas deudas crezcan, sino que realmente las EPS se estén pagando puntualmente y comenzar a hacer todo el trámite de conciliaciones para ir recuperando esas carteras anteriores que ya viene de su equipo jurídico del diálogo permanente, porque lo que entendimos es que la superintendencia es supremamente fundamental en estas conciliaciones y en esta recuperación de cartera. Entonces, seguramente ahorita cuando se entreguen los balances de final de año, los gerentes van a decir, ¿cómo quedamos? Ahí la asamblea seguramente iniciando año va a mirar cómo quedamos y pedirá cuáles son las estrategias para seguir recuperando. Pero adicionalmente, pues digamos que no me corresponde, pero es como un anticipo que le cuento, el gobernador dentro de sus metas, dentro de su corazón que tiene por el departamento de Boyacá, pues algo que lo ha tocado muchísimo, pues es este tema de salud. Y por eso están en este momento formulando y diseñando proyectos que permitan fortalecer mucho más la red hospitalaria del departamento. Yo lo dejo ahí y voy a esperar que yo sé que el señor gobernador dentro de muy poco, antes de quizás va a hacer el anuncio oficial del tema, pero se ha venido conciliando con la asamblea realizar unas inversiones muy grandes en el tema de infraestructura hospitalaria y sobre todo porque hay municipios que hoy ni siquiera cuentan con una AS, con un centro de salud que es supremamente básico, entonces se está mirando temas para dotaciones, para fortalecer estructura, para personal, para especialistas, para unidades móviles. Se está armando un proyecto importante del departamento de Boyacá en cabeza del gobernador para hacerle la inversión a la salud, pero digamos que hasta ahí le cuento que en eso estamos trabajando y yo sé que el gobernador antes de 15 días va a estar haciendo el anuncio de unas inversiones importantes para el departamento. Perfecto, estamos hablando del tema de salud y les estaba contando pues que el gobernador está hoy muy concentrado en diseñar y formular unos proyectos importantes para fortalecer toda la red hospitalaria del departamento. No puedo adelantarme porque hay que esperar el comunicado o la manifestación oficial por parte del doctor Ramiro al respecto, pero hoy lo que está trabajando el gobierno muy importantemente de la mano con la Asamblea es en un proyecto en todos los temas, tanto el fortalecimiento del talento humano, las garantías, los municipios pequeños que hoy no cuentan ni con infraestructura ni con dotación hospitalaria, las unidades móviles, el tema de ampliación de los grandes hospitales y el tema de UCIs para todo el departamento. Entonces va a haber una apuesta importante en los siguientes años para que el tema de salud en Boyacá mejore ostensiblemente. Qué bueno, y ojalá este ánimo, ojalá se mantenga en el futuro, desde luego, porque necesitamos solucionar el problema de fondo del sector salud.
Seguramente eso no se va a lograr en el corto tiempo, pero la experiencia de la pandemia, lo que resta del gobierno, con los nuevos gerentes que van a estar los próximos 3 años de periodo, el mismo gobierno que va a estar en cabeza del proceso, y ustedes y todos que entendimos la importancia del sector, sobre todo para cuidar los recursos, invertirlos bien y hacer una infraestructura que necesite el departamento, lo logremos. Sin lugar a dudas, eso sí lo queremos todos. Bien, presidente, ahora sí, entonces, sigamos con el tema que usted enseguida estaba planteando, que es el tema de la crisis económica y la crisis en la cual entraron los diversos sectores de la economía del departamento, que todos sabemos, usted ya los mencionó, los principales: el sector turismo, el sector servicios, el sector transporte, que definitivamente aún apenas están algunos levantando cabeza. El sector turístico pues promete en estos días, pero no con la dinámica que se tenía. El transporte se ha venido restableciendo paulatinamente, y servicios como por ejemplo bares, restaurantes, ahí van a media marcha. Bueno, el panorama y esto todo se refleja en lo más dramático que le llega a la gente, que es el desempleo, la falta de trabajo, la falta de ingreso, que es el inmediato efecto, y de ahí todo lo que se deriva en cuestiones de la economía familiar. ¿Eso cómo lo han analizado? ¿Cómo lo han abordado? ¿Qué ha hecho la Asamblea? ¿Cómo usted ha tomado el pulso tanto del gobierno departamental como de los alcaldes, de los sectores empresariales? Analicemos esta parte. Bueno, pues le contaba a Pedro que en el segundo semestre iniciamos con el tema de las sesiones descentralizadas virtuales. Ahí logramos llegar a cada rincón del departamento y logramos la articulación entre gobierno y mandatarios locales, que realmente cada mandatario pudiera exponerle al gobierno cómo está el municipio arrancando por temas de COVID, qué había planteado en su plan de desarrollo, qué podían articular rápidamente y qué proyectos de impacto regional tenía cada una de las provincias para aumentar competitividad y traer inversión. Le voy a colocar un ejemplo, más adelante lo retomo. La provincia o el Valle de Tenza, todos los municipios del Valle de Tenza, tenían un proyecto importantísimo, que era la construcción de una planta de residuos sólidos o relleno sanitario. Un proyecto que beneficiaría y mejoraría la calidad de vida de 12 municipios con una inversión cercana a los 8.000 millones. Pues es una reactivación importante. Ese proyecto se planteó y nosotros, coayudados por el representante, por el doctor Rodrigo Rojas, estuvimos en Bogotá haciendo la gestión, y ese proyecto el gobierno nacional colocó 5.500 millones, el gobernador colocó 2.000 millones, el municipio de Aragua 500 millones, y en estos momentos está el proyecto en contratación para iniciar esa ejecución. Pues son 8.000 millones que le van a llegar a la región, que van a invertirse en maquinaria, que van a invertirse en dotaciones, que van a invertirse en herramientas, que van a invertirse en mano de obra, y ejemplos como ese es lo que nosotros buscamos en las sesiones descentralizadas. Básicamente, ¿por dónde empezó? Por el tema del agro, del campesino, las rutas para sacar sus alimentos, la intermediación, lo que digamos conocemos normalmente, y de ahí vinieron los proyectos que saca el gobierno, como los mercados que se vendieron en Bogotá, como las diferentes estrategias para comenzar a llevar al campo. También hoy hay un trabajo articulado. La Asamblea tuvo reuniones con sectores del transporte, con sectores del turismo, con el sector panelero, ha venido entablando diferentes reuniones, siempre acompañados de la secretaria de Desarrollo Empresarial, de la doctora Jessica, que también logró otras cosas. Por ejemplo, ¿qué más cosas se lograron que no sé si la gente las conoce? Las cadenas, las grandes superficies para que un alimento de nuestros campesinos llegue allá, pues tienen una serie de requisitos que nosotros a veces no cumplimos. Entonces lograron también que se hicieran algunas excepciones para que mucho producto boyacense llegara hoy a las grandes cadenas, con algunos compromisos para revisar que se mantenga esto y que no sea solo durante la época de la pandemia. Y así, el sector del transporte, acuérdense, el sector del transporte estaba muy golpeado porque duró totalmente detenido, y un clúster del sector carrocero se afectó porque iban a permitir que ingresaran carrocerías del extranjero sin pagar el IVA. Entonces, pues eso colocaba una competencia en un momento tan crítico, y en eso también intervino la Asamblea, intervino el gobierno, nos unimos con los llamados de los representantes a nivel nacional, y también se logró frenar ese tema para que el sector sobreviviera. Y en todas las medidas que se han venido avanzando, cuando se empezaron a dar, cuando se empezó a abrir el sector económico paso a paso, con las condiciones que se iban dando, pues nosotros éramos los más interesados en insistir. La Asamblea estaba, por ejemplo, muy preocupada, recuerdo mucho, por el sector de la construcción, un sector que estuvo totalmente detenido.
por la inversión en las obras públicas. Nosotros, finalizando mayo, principios de junio, logramos salir, nos dividimos con cada uno de los diputados en las zonas y se hizo un recorrido con el secretario de Infraestructura para mirar la totalidad de las obras detenidas en el departamento y se logró concertar con los contratistas para que les dieran inmediatamente los avales con los protocolos y se reactivaran las obras. Yo le coloco, por ejemplo, un ejemplo de una que nos corresponde a nosotros acá en la zona del Tundama, en el Museo de Uitama, que es una obra, tal vez la obra más visible que tiene hoy Uitama, con una inversión cercana a los 9.000 millones de pesos, que es una pavimentación de la quebrada La Aroma por la circunvalar a la glorieta del hospital, en los dos carriles, donde también se hacía recuperación de espacio público, mejoramiento de andenes, pero también se cambió toda la red de los colectores de alcantarillado. Entonces, esa obra estaba detenida, la visitamos, hicimos un compromiso, el consejo dijo, deme hasta el 30 de enero y yo les entrego esta obra. Le pedimos que le acelerara y que al 30 de diciembre el gobernador le dio un adicional de 1.500 millones para recuperar el espacio público y hoy la obra ya está como en un 87%. Yo me atrevo a decir que a Uitama esa obra se le va a entregar en este mes de diciembre. Y ese ejemplo se comenzó en todas las provincias, desde el norte de Boyacá, se estuvo en Puerto Boyacá, estuvimos en la provincia de La Ingupá y cada uno de los diputados acompañaba al secretario que muy gentilmente armó ese cronograma y fuimos rápidamente y se reactivaron todas las obras. Efectos, ¿qué decisión se tomó también inmediata? Porque el gobierno decía, miren, estamos afectados en nuestro ingreso. El gobierno tenía proyectado un ingreso de más o menos 230.000, 240.000 millones por regalías, pues el ingreso no llegó ni a 120.000 millones, pero fueron 100.000 millones menos. Entonces el gobierno, ¿qué dijo? Revisemos las obras que están en ejecución, que llevan un porcentaje superior al 75% de ejecución y miremos qué obras complementarias son necesarias para que podamos aumentar la inversión pública. Entonces también se comenzó a hacer unas adiciones importantes, fueron cerca de 22.000 millones en diferentes obras en todo el departamento para fortalecimiento de infraestructura. Se comenzaron a trabajar nuevamente los proyectos de saneamiento básico con la empresa de servicios públicos y con los municipios. Recuerden que cada municipio tiene un cupo ahí, entonces, bueno, lo llamé y digo, venga, ¿por qué no hacemos esto? Empiecen a trabajar los proyectos y empezamos nosotros también a asignar unos recursos. Entonces empezó también las inversiones en saneamiento básico ya, que no son muy grandes, pero para un municipio en ese momento, un proyecto, se lo digo, pero de 80 a 100 millones de pesos, era supremamente importante para comenzar a reactivar y a mover el flujo económico. Entonces, digamos que a grosso modo, el gobierno departamental apoya todas las medidas de comenzar la reactivación de obras e inversión pública y paralelamente se fue una tarea maratónica en todos los diferentes sectores económicos para apoyar, obviamente que todo siempre quedaba supeditado a las comunicaciones con el gobierno nacional, porque no podía el gobernador tampoco tomar decisiones acá que fueran en contravía de los decretos nacionales para la protección a causa de la amenaza del COVID. Pero sí se hizo un trabajo muy juicioso y yo siento que el departamento lo ha sentido, lo ha asimilado, que todavía faltan cosas, pero que hoy yo creo que ya en un 85-90% se vienen reactivando los sectores. Obviamente creo que el sector más golpeado que está es toda la cadena de turismo, pues realmente venía muy afectada, pero aún así ya hoy el tema ya están dando ya los restaurantes con sus medidas y dependiendo de los picos y cómo se siga comportando, pues se logrará la reactivación total, pero creo que sí hay unas medidas que sirvieron. Hay que hablar también del tema de los incentivos nacionales, que siempre diremos que nunca es suficiente, pero también el esfuerzo grande para la ayuda de las primas, para la ayuda de los salarios. Ahorita que adelantaron la prima de final de año que se vio el pasado sábado sin IVA, unas ventas de casi 7 billones de pesos a nivel Colombia, eso es plata que se comienza a mover y yo creo que en todo eso todos hemos tratado de venir aportando y la Asamblea no fue la excepción, de estar muy participativa y muy activa con todos los sectores para mirar qué medidas. El transporte, cuando nos dijeron, mire, hoy nos dejaron trabajar al 30%, eso no es rentable, nos explicaban las cifras, los costos y demás asociados, no era rentable, empezamos a sacar el comunicado, mire, ¿por qué no lo llevamos a un 60%? Aún los aumentaron al 50%, entonces digamos que todo eso, de alguna manera, esto es la suma de muchos esfuerzos, de muchas personas que estábamos interesadas en que esto se reactivara, y bueno, yo creo que, como usted lo dijo, coincido en el tema. Ya muchos esperamos que este año termine, pero así termine después del 31 de diciembre, viene el 1 de enero y las cosas hay que seguirlas llevando de la mejor manera y tenemos que, los que estamos endeudados a pagar las deudas, los que logramos soportar las empresas, pues el otro año Dios nos dará bendiciones, los sectores más afectados que con el tema de bancos, ojalá lograr las refinanciaciones que se necesiten, bueno, tantas cosas y tanto que hay, pero hoy el gobierno por lo menos ya
que creo que es un siguiente tema que vamos a ver ya, tiene un presupuesto, vigencia fiscal 2021, tiene proyectos listos y vamos a arrancar de la mano de Dios y de la Virgen con lo más rápido posible para que esto siga mejorando. Sí, en los últimos minutos, precisamente, presidente, analicemos ese aspecto, el aspecto presupuestal. El presupuesto del año entrante afronta, de hecho, la dificultad de que este año se disminuyeron los ingresos propios del departamento. La Secretaría de Hacienda dice que dejó de recaudar, de obtener unos 35.000 millones de pesos, es decir, ese dinero que se recaudaba de los impuestos directos aquí en el departamento, pues no llegaron este año, según el cálculo de la Secretaría. Eso necesariamente afecta el presupuesto de inversión para comenzar el año entrante, cómo se va a compensar eso. Y segunda cosa, analicemos este aspecto, y segunda cosa, el tema del año entrante, en materia de disciplina fiscal, tributaria, va a estar muy complicado, pensaría uno, porque no hay con qué pagar. La gente está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer para pagar el predial? ¿Qué vamos a hacer para pagar industria y comercio? Vamos a priorizar. La industria y comercio se van a ir abajo porque ese es un impuesto que se puede aplazar. En fin, todas estas circunstancias, ¿cómo la ven? ¿Cómo va a afectar el año entrante? Y eso cómo se va a reflejar en la generación de empleo, en las inversiones, en todo lo que le corresponde a la acción pública y a los presupuestos que se manejan desde allí. Además, porque hay obras muy importantes que tienen que seguir. Por ejemplo, terminar la reconstrucción, la rehabilitación de importantes vías, por ejemplo, Arcabuco, Villa de Leyva, terminar la carretera hacia Muso, la que va desde Buenavista, que hay que seguir trabajando en ella. Hay que terminar la carretera de Santa Sofía a Moniquirá. Hay que hacer todas esta serie de obras que son pequeñas, pero son muy importantes para las regiones, muy importantes para la vida local y provincial. Es decir, ¿cómo ve el panorama? Terminemos con esto, presidente. Bueno, digamos que si yo lo miro, yo creo que los grandes afectados van a ser los municipios y las ciudades. Van a estar mucho más afectados por un impuesto que usted mencionaba, que es el impuesto de industria y comercio, porque seguramente los resultados de los estados de resultados de las diferentes empresas industriales del departamento van a estar tan críticos o negativos que yo creo que no pueden haber unas proyecciones importantes. Sin embargo, el departamento, el gobernador, pues se la ha jugado y se ha proyectado tanto ingresos como inversiones por el orden cercano de 1.1 billones de pesos. Estaba en 1.060.000 millones, pero con algunas solicitudes también de la Asamblea Departamental para aumentar los aspectos, se logró llegar a 1.14 billones exactamente, que es el presupuesto. Aquí hay un componente importante y es que Boyacá de transferencias nacionales recibe 699.000 millones y en lo que se habló con el gobierno nacional, ese ingreso se va a continuar percibiendo. Entonces, con base en eso, es el presupuesto que la Asamblea ha aprobado ahorita. Digamos que este presupuesto se resume muy fácil, son 1.1 billones, de los cuales son 880.000 millones para inversión, que es lo que se va a hacer, y el resto son ya los gastos de funcionamiento de la gobernación y las transferencias locales que le hace a la Asamblea, a la Contraloría, a institutos descentralizados y demás, que están ahí. Pero de acá hay un componente muy importante de ese 1.1 billones y es que se mantienen dos apuestas muy importantes. Obviamente, y se lo digo, Pedro, para que usted no me lo diga ahorita, siempre nos faltará más, porque son tantas las necesidades del departamento que uno puede decir 1 billón de pesos, pero si nos comparamos con Cundinamarca, que tiene un presupuesto de 5 billones, pues eso es una cosa donde nosotros quedamos muy corticos en un departamento de 123 municipios con una extensión tan grande y con tanta necesidad. Pero aquí hay dos apuestas que se llevan. La primera es el sector de la educación, porque solo algunas mínimas inversiones en educación, pero el mantenimiento de la nómina de casi 10.000 profesores que tiene el departamento, el mantenimiento de los servicios públicos de las instituciones, el mantenimiento de la franja de pensionados y demás, son el 75% de ese presupuesto, 680.000 millones de pesos se van solo en el sector de educación. Pero también hay que decirlo, y si uno revisa los presupuestos, esta mañana escuchaba a la alcaldesa Claudia López en Bogotá, el 60% de su presupuesto también es para inversión en educación. Pues es la gran apuesta del país y es la gran apuesta del departamento de Boyacá. Aquí se garantizan programas sociales que vienen siendo también cofinanciados en un 30%, como el plan de alimentación escolar, con el cual garantizamos que 167.000 niños todos los días tengan un alimento.
con el cual combatimos la deserción escolar, y sabemos que es tanta la pobreza en algunos municipios y sectores que hay niños que ese es su alimento diario. Entonces, esa es la gran apuesta del gobierno. Continúa el tema de educación, pues creo que para nadie puede discutir que el tema de educación está la esperanza de poder que este departamento mejore algún día en todos sus indicadores, tanto en los valores morales como en la ética profesional, como en muchas cosas, y hay que seguir apostando en la educación. Después viene el tema que estaba mirando ahorita, porque también obviamente mantener la nómina de los gastos de funcionamiento normales del sector de la salud, son 120.000 millones de pesos que van a ir. Y después ya vienen algunas otras inversiones en proyectos mucho más pequeños que le digo que tenemos. Por ejemplo, para saneamiento básico se dejaron cerca de 14.000 millones de pesos, que eso es aporte del gobierno, porque acuérdense que lo que le decía, hay unos recursos que tienen los municipios ya en la empresa de servicios públicos que están como alrededor de 52.000 millones de pesos, entonces depende de los diseños de los, bueno, ese es un tema, pero de los diseños de los proyectos de los municipios para poderles cofinanciar. Entonces estos 14.000 millones de pesos que tenemos ahí van a usarse para cofinanciar proyectos, donde la mayor parte la van a colocar los municipios. Ellos tienen cerca de 50.000 millones ahorrados en plan de servicios. Entonces, una de las grandes conclusiones de estas acciones descentralizadas es, señores alcaldes, por favor, inviertan en estudios y diseños, porque si ustedes no radican los proyectos, no vamos a poder invertir, y creo que es un mensaje que hoy los alcaldes lo vienen desarrollando con el compromiso que el otro año podamos invertir los recursos que tienen ahorrados, más esta cofinanciación. ¿Qué otros sectores le cuento que tenemos más importante? Para el turismo dejamos cerca de 2.000 millones de pesos únicamente en capacitaciones, o sea, se van a sacar unos proyectos para fortalecer todo el tema de capacitación, de innovación, de desarrollo para aumentar la competitividad turística del departamento. Para el sector agropecuario, pues realmente hay hoy unos recursos cercanos a los 3.000 millones de pesos, que es muy poquito para la necesidad, pero obviamente que eso también va para efectos de asociatividad y cooperativismo, pero hay que gestionar proyectos de orden nacional para apoyar. Para el tema de infraestructura vial, para cofinanciar proyectos iniciales se dejaron cerca de 17.000 millones de pesos. Para el tema de medio ambiente se dejaron cerca de 4.000 millones de pesos. Para gestión de desastres y riesgos cerca de 4.000 millones de pesos. Para planeación y desarrollo institucional hay cerca de 30.000 millones de pesos, que va a ayudar a lo que le estaba diciendo ahorita, y es que la plata la tiene el gobierno central, cerca de los 699.000 millones que tienen, pero hay muchísimo proyecto que hoy queda en el nivel nacional, y ahí es donde viene la focalización de grandes proyectos para el departamento, y ahí se va a invertir también de parte de la gobernación en toda la estructuración de proyectos. Para el apoyo del sector económico del departamento, competitividad e innovación dejamos cerca de 3.000 millones de pesos. Para el tema de seguridad y estabilidad y defensa del departamento, 9.000 millones de pesos. Para participación comunitaria, que es tan importante hoy, la participación de actividades se dejaron cerca de 3.000 millones de pesos. Para el sector de artes y culturas hay cerca de 12.000 millones de pesos también para inversión. Pues digamos, para el Instituto de Recreación y Deporte, para nuestros jóvenes deportistas se dejaron 12.000 millones de pesos. Entonces, digamos que el resto, que no es mucho, porque lo que le digo, el 75 o el 84% se va entre educación y salud, y apenas con un 15% que le acabo de contar. Pero hay que aclarar una cosa, y es que este es el presupuesto de acuerdo a los ingresos calculados del departamento, pero aquí no tenemos el tema de regalías. Las regalías calculadas para el departamento que se tenían antes de pandemia y demás estaban llegando casi a 300.000 millones de pesos. Le decía ahorita que con los recortes que hizo el gobierno, la redistribución y todo lo que han venido aplicando, se calcula cerca de 210.000 millones de pesos, que ahí van a venir proyectos, temas de infraestructura, para el proyecto que le cuento de fortalecimiento de la salud, para muchos otros temas. Se está pensando el tema de regalías, esperemos a ver cómo se comporta, pero ahí pueden haber 200.000 millones adicionales para proyectos nuevos de inversión que ayuden a esa generación de empleo que usted me pregunta, y para que a los contratistas y a todo el sector económico del departamento a mitigar un poquito estos resultados en materia de economía que se tienen hoy. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Podríamos seguir conversando de muchas cosas, pero yo lo invito a que en el transcurso de este mes, antes de que terminemos el año y antes de que termine definitivamente su trabajo, volvamos a hablar. Ahí hay, por ejemplo, tres temas fundamentales, que es los temas que han sido noticia en estos días: la crisis del sector agropecuario, que sigue intensa, la crisis del sector minero, tanto en el occidente de Boyacá con los guaqueros como en el sector central en la parte mineroenergética,
El problema climático, el cambio climático es una cosa supremamente grave, no El la lago de Tota. abordamos. El lago de Tota es fundamental, el lago de Tota tratarlo también. Obviamente hay que seguir monitoreando lo que tiene que ver con el sector salud en el desarrollo de la pandemia. Y bueno, hay muchos otros temas. Muchas gracias, presidente. Volvamos a hablar en el transcurso de estos días. Claro que sí, Pedro, muchas gracias a usted y pues aprovecho para invitarlo. El 15 de diciembre vamos a hacer la clausura de las sesiones extraordinarias que el gobierno nos ha dictado y ese día entregaremos el informe de gestión de la presidencia, pero también tenemos por deber legal y constitucional entregar el informe del año de la presidencia a todas las veedurías. Entonces, eso se va a hacer a través de redes sociales. Lo vamos a hacer presencial, pero lo vamos a transmitir por Facebook Live y por YouTube y todas las redes sociales para que todos los veedores puedan estar pendientes. Entonces lo invito a que nos acompañe también a esa rendición de cuentas el 15 de diciembre de parte de la Asamblea Departamental y seguramente ahí terminaremos de condensar muchos de los temas que usted nos está planteando. Entonces, muchas gracias, Dios lo bendiga siempre y un saludo muy especial para todos los boyacenses que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias, presidente. Muy amable y así será. Estaremos pendientes de ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.